Mi nombre es Diego Martínez, soy magíster en Patrimonio Cultural y Territorio y pues estoy vinculado a Zipacón pues a raíz de un trabajo que hicimos durante 2 años en la maestría como un trabajo académico que terminamos generando un proyecto de un plan de manejo integral para digamos todo el patrimonio y relacionado con el territorio de la zona. El Zipacón digamos que no lo asumimos como un municipio, sino como un territorio. Entonces tratábamos de encontrar cuáles eran las características que este territorio tenía como una construcción, digamos, histórica y cultural homogénea, y encontramos que la característica básica y física y geográfica era la cuenca alta del río Apulo. Es decir, este territorio realmente que corresponde hoy en día al territorio de Zipacón administrativamente, en su tiempo, digamos, se formó, se habitó, fue gracias a esa condición de cuenca hidrográfica que permite como una coherencia cultural también en torno a ella. Como Zipacón es una cuenca hidrográfica, la cuenca alta del río Apulo, pues este territorio permite fácilmente el desplazamiento de grupos humanos que en el pasado utilizaron el territorio para desplazarse entre la tierra alta, que es la sabana de Bogotá, y las vertientes orientales del río Magdalena y de la cordillera oriental. En Zipacón tenemos huellas de ese desplazamiento antiguo, que básicamente se encuentran en la parte alta, en unos abrigos rocosos en la vereda del Chuscal. Ahí se encuentran unos abrigos rocosos donde en el año 86 el profesor Correal y María Pinto hicieron una excavación, encontraron cerámica antigua y restos, digamos, también de material lítico que corresponde a estos primeros pobladores anteriores a los muiscas. Son sociedades que llaman los grupos Herrera, que venían migrando desde el río Magdalena y aprovecharon la condición de cuenca para ingresar al territorio de la sabana por la cuenca del río Apulo. En el abrigo rocoso que se encontró, básicamente se encuentra cerámica con una antigüedad de 3000 años antes del presente, que sugiere a los arqueólogos que Zipacón fue de los primeros espacios que fueron utilizados y aprovechados para la agricultura, porque cuando hay cerámica eso implica que hay agricultura, porque implica que estos tiestos y estas ollas se utilizaron tanto para la preparación como para el almacenamiento de alimentos. Entonces es muy importante porque en Zipacón tenemos, digamos oficialmente y desde la investigación arqueológica, el sitio más antiguo de toda la sabana de Bogotá donde se conoce que hubo cerámica. Por otro lado se encuentran evidencias de especies de fauna y flora que no son de la sabana de Bogotá sino de las tierras bajas. Entonces esto implica también que estos grupos indígenas que vivían en los abrigos rocosos bajaban hasta la tierra templada en algunas jornadas y subían con productos de allá. Es decir, que siempre hubo un intercambio en esta región y por eso era importante. Una de las evidencias más importantes que se encuentran en Zipacón sobre este periodo prehispánico es el arte rupestre. En Zipacón encontramos, como se hablábamos de que finalmente hay estos dos pisos térmicos diferenciados que posiblemente también implicaron posteriormente en la época ya de los grupos muiscas y panches, implicaron que estos compartían o pugnaban por acceso a este territorio. De esa manera diferenciada encontramos en la parte alta, en la sabana de Bogotá, pinturas rupestres que básicamente pues fueron pigmentos que fueron aplicados sobre la superficie de la roca, mientras que en la parte de abajo hacia lo que es el ocaso encontramos petroglifos que son grabados. Esto implica una forma diferente de hacer lo mismo, que básicamente es dejar un mensaje plasmado en la roca, pero esta diferenciación también, digamos, nos sugiere que la frontera no estaba tan bien definida o si había un acceso continuo de ambos grupos hacia las tierras bajas o hacia las tierras altas. Finalmente se dice que Zipacón era un territorio de conflicto entre los panches y los muiscas. El poblamiento en la parte central de Colombia, digamos, se tiene caracterizado de que se dio hace unos 16.000 años. O sea, encontramos las primeras evidencias en la región de Tocaima,
donde se encuentran restos de instrumentos líticos asociados con megafauna, es decir, con restos de mastodontes y otros animales que ya están extintos. Este poblamiento aprovechó las vertientes de los ríos y las cuencas y empezaron, digamos, a colonizar lo que fue aquí la parte alta de la sabana de Bogotá. Esto se dio durante unos 10.000 años y finalmente pues encontramos las evidencias en Zipacón de que hace ya 3.000 años ya habían grupos que no solo cazaban, sino que ya empezaron a sembrar, ¿sí? A sembrar especialmente maíz y tubérculos. Estos grupos, que se llamaron Herrera, son diferentes a los que después llegaron y se constituyeron en lo que son los muiscas, que hoy en día entendemos que son los grupos que ya vivían en el siglo XVI cuando llegaron los españoles. Es decir, hay una transición entre los cazadores recolectores, que duraron 10.000 años subiendo y bajando por el territorio, ya unos grupos que duraron unos 2.000 años que desarrollaron la agricultura y que en Zipacón tenemos las evidencias, y finalmente los grupos muiscas, que parece que fueron unas invasiones que llegaron del norte y se mezclaron con los grupos Herrera y consolidaron lo que fue ya la sociedad que encontraron los españoles en el siglo XVI. Las investigaciones arqueológicas, además de darnos cuenta de los procesos de cómo las sociedades se formaron o digamos establecieron en un territorio, también nos dan cuenta de cómo fue antiguamente ese paisaje y cómo era la naturaleza, que es, finalmente nos da cuenta del cambio de lo que hoy vemos. Es muy diferente a lo que hubo hace 500, 1000, 2000, 3000 años. En Zipacón, digamos, las evidencias muestran que efectivamente pues hacía parte de todo el ecosistema de la sabana de Bogotá, de los bordes que dan, digamos, hacia las tierras templadas, que siempre ha sido un gran bosque de niebla, y esta condición pues hace que sea un espacio muy rico en diversidad biológica. A nivel, digamos, de cambios climáticos, que hoy en día se habla, pues está tan en boga ese tema, logramos advertir que históricamente la gente, los adultos mayores, sí conocían algunos aspectos que están perdidos hoy en día, además de la fauna perdida, porque ellos identifican una gran cantidad de animalitos, de lobos, zorros, bueno, pecaríes, una cantidad de especies que ya no existen hoy en día. También dan cuenta de que el clima era muy diferente. Además de que algo que es importantísimo hoy en día, que es el recurso hídrico, que lo seguimos considerando como que es muy valioso en Zipacón, ya que tenemos un bosque de niebla, pero se ha venido perdiendo. Una de las evidencias pues claves es una laguna que queda en la vereda del Chuscal, que los adultos mayores reconocían que cuando pequeños ellos jugaban en esa laguna, se bañaban, hacían botes y navegaban en la laguna, y esa laguna poco a poco se fue desecando hasta que, digamos, en los años 60, 70 ya nadie daba razón de la laguna, y gracias al invierno del 2011 la laguna, digamos, que renació, porque finalmente las condiciones de ese espacio, que es un llano en medio de una cantidad de montañas, permiten ver que efectivamente todos esos cursos hídricos terminan depositándose en el espacio plano que es la laguna. Entonces esta laguna renació. Hoy en día todavía quedan algunos vestigios del crecimiento que hubo en el fuerte invierno, pero nos da cuenta de que en el pasado, y que la naturaleza tiene también su memoria, en el pasado el recurso hídrico era mucho más rico, y que lo hemos ido perdiendo pues, por todos los cambios climáticos, no solo a nivel local, sino pues globales que intervienen en este proceso. En el desarrollo del trabajo que hicimos en Zipacón durante 2 años, logramos identificar, pues digamos que el objetivo principal era reconocer el patrimonio cultural, pero logramos identificar una gran cantidad, digamos, de variables que están insertas en la valoración y en el reconocimiento de ese patrimonio. El patrimonio no son solamente bienes muebles, inmuebles y estas categorías que se les da especialmente a ciertos objetos o manifestaciones o sitios, sino que también el patrimonio finalmente es la gente. Cuando una sociedad o un grupo humano se reconoce como que pertenece a un territorio,
pues digamos que asume una identidad. En Zipacón desafortunadamente encontramos que han habido procesos de los últimos 20, 30 años que hicieron que hubieran, digamos, unas nuevas formas de expresar una identidad, pero no propia, sino a partir de afuera. Es decir, hubo eventos extraños o ajenos, digamos, al desarrollo que históricamente había tenido el municipio, que es lo que se considera hoy en día, pues, como la gran villa cultural de Cundinamarca, pero eso hace referencia a una gran cantidad de eventos que se realizan en el municipio. Pero como veíamos, el proceso histórico de Zipacón es muy antiguo y milenario, y ese proceso tiene que ver básicamente no tanto con una forma de poblar el territorio, sino más bien de transitarlo. Por eso, como una de las grandes, digamos, descubrimientos de la investigación, fue el hecho de que Zipacón toda la vida ha sido un territorio de tránsitos y de pausas. De tránsitos porque, como veíamos, ese transcurrir por toda la cuenca históricamente ha hecho posible que el hombre busque unas vías de comunicación, por eso se establecieron ahí caminos reales, luego llegó el ferrocarril, luego la carretera, y eso ha sido gracias a la condición de cuenca. Pero por otro lado, el establecimiento ha sido muy, digamos, muy fragmentado en el territorio, porque pues por su misma topografía no facilita, digamos, el establecimiento de grandes poblados. Finalmente la gente el poblamiento es muy disperso por todo el territorio, entonces encontramos básicamente dos núcleos urbanos, el de la parte del casco urbano del centro y el de la parte del ocaso. Con el tiempo, pues este proceso se ha ido, digamos, se fue consolidando el proceso del tránsito en esos caminos reales, el ferrocarril, etcétera, y en torno a ellos pues una gran cantidad, digamos, de procesos de urbanización, como lo fue durante los años 20 y 30, toda la zona del ocaso, que fue poblada y aprovechada por grandes, por las élites bogotanas especialmente, pues para construir sus casas de recreo, etcétera, etcétera. Entonces eso fue un gran complejo, digamos, vacacional de estas épocas, que tuvo una época dorada con el ferrocarril, pero finalmente desde los años 50, 60 empezó a declinar porque se buscaron otros espacios para recrear y veranear, que era lo que se acostumbraba en ese tiempo. Entonces, finalmente en Zipacón han quedado siempre son huellas del pasado, que es lo que reconocemos como ese patrimonio, pero son huellas del transitar, finalmente son huellas del paso, no tanto del establecimiento, sino como del que en Zipacón no permite tanto quedarse, sino más bien es como desplazarse. El trabajo que se hizo con la comunidad pues fue muy importante, porque reconocimos una gran cantidad también de valores que se están perdiendo, básicamente por la falta de transmisión del conocimiento de los adultos mayores a las nuevas generaciones. La gente que ha vivido en Zipacón toda la vida, pues siguen ahí, especialmente ya los adultos mayores, pero sus hijos se fueron, sus nietos ya no regresan, y lo que tenemos es una población nueva que no tiene unas raíces realmente en el territorio. Entonces sí vemos que esa brecha generacional produce también la falta de un reconocimiento de lo que ha sido su historia, y por lo tanto pues de su patrimonio cultural, porque finalmente si estas huellas nos evidencian ese pasado y no conocemos el pasado, pues estas huellas no nos dicen nada hoy en día.